Empecemos a dispersar. No lo busque. Vamos a hablar de la dispersión ahora también. ¿Sí? Sí. Bueno, porque estamos a tono. Entonces. El título es que la lengua es gimnasia mental. Exacto. Porque existe un gimnasio al que van millones y millones de personas todos los días, en el que no se paga cuota, en el que uno no tiene ni que estar con una ropa muy especial, uno ni siquiera tiene por qué vestirse para ir a ese gimnasio. Es un gimnasio invisible y es la mente de aquellos que manejan más de una lengua o que aprenden una segunda lengua. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de los beneficios que tiene esta gimnasia mental, que es hablar más de una lengua o aprender una segunda, o por qué no tercera lengua. Uh-huh. De lo cual hemos aprendido mucho en los últimos años, desde que tenemos herramientas como las resonancias magnéticas funcionales y otras herramientas no tan complejas, por supuesto. Y uno de los datos más novedosos, interesantes, que hemos descubierto, los hallazgos más recientes de este siglo, es que esto de hablar más de una lengua, lo cual es llamado el bilingüismo, ¿no? Técnicamente, retrasa, por ejemplo, entre otros beneficios, retrasa el inicio de la demencia. La demencia más conocida es el Alzheimer, no la única, por supuesto, pero retrasa este deterioro cognitivo tan feo, uh-huh, que hoy en día, bueno, algunos incluso llegan a hablar de pandemia, lo retrasa unos 4 años aproximadamente. Es algo, una noticia súper positiva, ¿no? ¿Hay acceso, cuando te hablo de acceso, te estoy hablando de acceso libre al aprendizaje de otra lengua, o por lo menos arrancar con eso, teniendo en cuenta que la tecnología nos enseña cómo hacer una estantería, ¿no? Y quizás también, porque a veces el primer pensamiento que puede venirle a alguien a la cabeza es decir, sí, voy a ir a aprender otra lengua, que es fácil, pero no tengo puedo plata. ni pagarlo, ni tengo tiempo, ni todas esas cosas. Pero hoy, gracias a los avances que tiene la tecnología, ¿sí? Es posible. No es lo mismo que hace 40 años, que si yo no tenía dinero para pagar un instituto de lengua extranjera, uh-huh, no, estaba complicada la cosa, ¿no? Bueno, además de que hoy se ha extendido la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestra educación primaria y secundaria, incluso a nivel público, que en la Universidad de la República está la opción también de aprender lenguas extranjeras, desde el Centro de Lenguas Extranjeras de Facultad de Humanidades, donde tengo el gusto de trabajar. Además, hay una cantidad de recursos online, gratuitos, por supuesto que hay pagos, pero también hay una cantidad de recursos gratuitos. Pero sí, vamos a hablar de eso, por supuesto. Y voy a recomendar uno, que es una aplicación, que es la que yo uso, que es gratis, absolutamente gratis. Obviamente están las opciones pagas con mejoras, claro, pero la gratuita es fabulosa. Pero sin llegar a eso, el hecho de escuchar música en otra lengua. Eso te iba a preguntar, claro. ¿De qué niveles estamos hablando? ¿De tratar de hablar en otro idioma, de tratar de aprender algo de fonética de otro idioma, o de, como decís, quizás leer en otro idioma, o o escuchar una película en otro idioma? ¿Qué es lo que ayuda en ese sentido? Todo eso es bilingüismo. Uno tiende a pensar que el bilingüismo es esto de que manejo la L1, la lengua 1, igual que la lengua 2, sean cual seas, eso es lo que se llama un equilingüe. Eso es prácticamente, existen por supuesto, pero siempre en una persona que maneja 2 lenguas o más, va a haber una que es la preferida, o al menos una preferida para determinada instancia, para trabajar, otra para lo familiar, ¿sí? Pero alguien que lee solamente en una lengua extranjera, ya esa persona es bilingüe. Y siguiendo la analogía con esto del gimnasio y del ejercicio, bueno, alguien experto en deporte me dirá que es preferible salir a dar una vuelta a la manzana todos los días que quedarme sentada mirando tele. Claro. Por supuesto que sería mejor aún si yo camino más que esos pocos pasos alrededor de la manzana, si además ando en bicicleta, si además levanto un poquito de peso, ¿bien? Pero cualquier cosita de estas que uno llegue a exponer a nuestra mente se supone que van a colaborar. Cuando se habla de estos estudios tan optimistas, o por lo menos que traen una buena noticia dentro de la mala noticia de lo que es el deterioro cognitivo inevitable para tantas personas hoy en día, que es la demencia, ellos lo que hacen es ir al caso del bilingüismo clásico, porque por una cuestión metodológica es más fácil
de cuantificarlo. Claro. Entonces, el estudio más famoso es uno de Bialek en Canadá, que lo que hace es básicamente ir a las historias clínicas de pacientes con demencia y buscan los separan en dos grupos, monolingües y bilingües. Bueno, en Canadá el bilingüismo no es algo difícil de encontrar. Buscaron bilingües, por supuesto, inglés con francés, pero también inglés con chino, inglés con español. Y lo que se fijaron es a qué edad habían aparecido los primeros síntomas. Esto lo hacen con las historias clínicas y también con entrevistas a familiares para confirmar y ajustar las fechas. También tomaron en consideración el nivel educativo y otras cuestiones para aislar la variable del bilingüismo. Y ahí es que llegan a esta conclusión de esta diferencia, ¿no? del arranque de la sintomatología propia de la demencia. Contestándote, vale, en realidad estos eran bilingües tradicionales, si se quiere, pero cualquier cosa que uno haga, desde escuchar música, mirar una peli en vez de la pongo subtitulada, por ejemplo, o sea, estoy exponiendo mi mente a ese pequeño esfuerzo más. Del mismo modo que todos tenemos siempre la opción escalera o ascensor en un edificio, ¿verdad? Y yo siempre me quedo ahí, dudo qué hago y pienso, esta semana no cumplí con el gimnasio, voy por la escalera. ¿Sí? Claro. Ese pequeño esfuerzo, la mente no deja de ser parte de nuestro cuerpo también. Tal cual, hablábamos, las otras veces hablábamos de cómo cuidar el cerebro en la medida que va avanzando la edad y siempre se recomiendan, ¿no? Ejercicios, que tiene que ver con, por decir algunos, crucigramas y demás, leer, y justamente el aprender un idioma también lo ponían como uno de los ejercicios saludables para el cerebro. Pero ¿qué es lo que se llegó a determinar en esas conexiones neuronales? ¿Qué es lo que favorece al cerebro específicamente el aprender un idioma o escuchar en otro idioma? Sí, ¿qué pasa en esa mente que no pasa, se supone, no pasa tanto en la mente monolingüe? Bueno, acá tiene que ver mucho con las funciones ejecutivas, con esto de la atención, del poder poner foco en algo. Parece que los bilingües pueden poner más atención en una cuestión y capaz que si hay distracciones alrededor, se pueden aislar más de esos distractores. También hay cuestiones que no son tan... los bilingües tienden a tardar más en recuperar palabras y en una latencia mayor si yo les pido que identifiquen palabras, les pongo una imagen y dos palabras y les digo que hagan clic en la palabra que está representada en la imagen. Estamos hablando de milisegundos, pero los bilingües son más lentos. Eso sería como una desventaja, pero de todas maneras terminan compensando, ¿sí? Por esta mayor reserva cognitiva que tienen, ¿sí? En ejercitar todas estas funciones a un nivel que se supone que el monolingüe no está yendo a esos extremos, ¿sí? Y también esto se evidencia, esta suerte de fortaleza cerebral se evidencia en recuperación también de accidentes, por ejemplo, vasculares, cerebrovasculares, claro. O sea, alguien tiene una ACV, un estudio muy simple de realizar, muy similar la metodología a la que del estudio que mencionaba del caso de la demencia, y es tan simple como ver casos de personas que sufrieron una ACV y ver la prevalencia de la recuperación mirando si se trata de bilingües o monolingües. También en los zurdos pasa eso, ¿no? En los no diestros. Porque hay una lateralidad, ¿no? Y hace que ambos hemisferios cerebrales estén de algún modo trabajando más en conjunto, y cuando alguien tiene un accidente de un lado u otro del hemisferio, hay más chances de recuperación. Sí, pero son todas cuestiones que hemos averiguado muy recientemente. Y son, de todas maneras, son buenas noticias. Sobre todo considerando que el hablar más de la lengua es lo más común. Eso es lo normal. Siempre hago el mismo ejercicio en mis clases de preguntarle a los estudiantes ¿a quién creen que si viene un objeto volador no identificado manejado por un extraterrestre y tuviera que llevarse a uno de nosotros de muestra, o bueno, como supimos hacer acá, y ponerlo en un museo, ¿no?
¿a quién se lleva? Y se lleva a una mujer, por una cuestión de mayoría, porque somos un poquito más que los hombres, se lleva seguramente a una mujer asiática, porque ¿no? Está más poblado Asia que cualquier otra zona del planeta, y se lleva a alguien que habla más de una lengua. Bien, porque el monolingüismo es la excepción, que a veces nosotros pensamos, nosotros digo, el uruguayo es como que piensa, ay, qué bueno el bilingüe, qué bueno. Claro. Sí, es como, ay, fabuloso, alguien que habla, es políglota, habla 4 lenguas, wow. Y cuando tenés la oportunidad de conocer la realidad, por ejemplo, de algunas zonas de África, y te das cuenta que se hablan 7, 8 lenguas, algo que ya hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, de alguna forma, uno piensa que es lo esperable que pase en la mente. Por eso tiene esas repercusiones sanas, como también es esperable que uno no coma azúcares, como también es esperable que uno esté activo, ¿no? Vamos a lo mismo que hablábamos hace unas columnas atrás, es una cuestión de supervivencia también, Ileana, el hablar lenguas, ¿no? O sea, pero no supervivencia en el sentido crudo del tema, ¿no? El hecho de comunicarse es una cuestión de supervivencia. Bueno, pero eso que estás diciendo es una suerte de, no sé si llamarle crítica, pero hay quienes dicen, no, esto que pasa, todas estas cuestiones que se venden del bilingüismo, ¿no? Como, qué fabuloso, esto, tiene este beneficio, tiene tal otro. En realidad, dicen algunas personas, se debe a los beneficios quizás sociales que tiene el bilingüe. Claro. Que, por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, porque lo que pasa es que el bilingüe tiene más amigos, porque tiene más chances de hablar con más personas, claro. O se mueve en más esferas. Y el moverse en más esferas, por esto de que me puedo comunicar con más personas, hace que tenga más chances de laboralmente estar mejor parado. Y estar mejor parado laboralmente me va a dar una mejor calidad de vida, porque se supone que voy a poder tener más acceso a recursos económicos. Y quizás es por eso que el bilingüe tiene, por ejemplo, mayor expectativa de desarrolla una enfermedad como la demencia más tardíamente. Todavía todo esto es un debate, eso que quiero que quede claro, ¿no? Estamos hablando de hallazgos de los últimos 20 años. En términos históricos, en términos científicos, esto es nada. Lo que pasa es que uno también piensa, esto es una opinión muy personal, Liliana, que muchas de estas condiciones que se van dando en el correr de los años también tienen que ver con las comodidades de este tiempo, y las comodidades las voy a entrecomillar, ¿no? Tú tenés posibilidades de entretenimiento a medida que vas dejando de hacer cosas que de alguna manera van anulando, o por lo menos van haciendo retroceder ciertas facultades que vos antes practicabas con más asiduidad. Para empezar, el comunicarte. Sí. Para empezar. Porque llega un momento que te metes en un mundo de series, o en un mundo de juegos, o en un mundo... y de alguna manera te va cerrando tu círculo a una... no salís a la vereda a jugar. Exacto. Te quedás con la Play, o te quedás mirando al youtuber de moda. O siendo más veterano. Incluso. Siendo más veterano y siendo más viejo. No te pones en la vereda a hablar como, ¿no? Sí, claro, como nosotros veíamos a los veteranos que estaban horas. Yo miraba y siguen ahí en la esquina. Con la reposera meta charlar. Sí, o paraditos nomás, que tenían la excusa de ir al almacén, y después vos ibas, venías, hacías mil cosas, y los dos veteranos en la esquina seguían dándole. Mirá, yo voy a poner el ejemplo que conozco, pero en el mundo tiene que haber habido, los caricaturistas siempre han sido grandes observadores de la sociedad, y la persona mayor sentada frente al televisor sola es una imagen que, si vos te pones a pensar, la viste 5 veces por lo menos en 5 autores diferentes. Yo tengo una de Quino, por ejemplo, que me encanta Quino. Y eso de alguna manera también plantea una dinámica, vamos a decir, de desarrollo. Claro que sí. ¿No? Digamos, llamémosla de desarrollo, que te lleva a que hay un momento en el que vos no tenés con quién comunicarte, que lo que tenés es en aquel momento era la televisión, hoy tenés un abanico bastante más amplio de
vuelvo a repetir, de entretenimiento, por decirlo de una manera, mucho que entretenimiento no quiere decir aprender. El entretenimiento te puede anular también en muchas de tus funciones, ¿no? Sí, depende del entretenimiento. Es el mismo modo que la comida. O sea, comer, sí, pero capaz que lo que estás comiendo... ¿Y cuánto? Lo que estás comiendo era mejor ayunar que comer eso. También siendo saludable, ¿no? Uh-huh. Sí, pero vayamos a esta joyita que de algún modo estoy promocionando sin tener ningún tipo de beneficio en la empresa, aclarando, que es el famoso Duolingo. Capaz que la mayoría de los oyentes ya lo conocen, pero para quienes no, permítanme hacer la publicidad. El fundador de Duolingo es un guatemalteco, radicado en Estados Unidos, estudiante de la Universidad Carnegie Mellon, una universidad estadounidense muy famosa por todo lo tecnológico. Este señor, cuyo nombre no recuerdo ahora, tiene un apellido holandés, es el que inventó el CAPTCHA. Esto que se acuerdan que las primeras veces que la internet nos empezó a pedir que demostráramos que no éramos robots y había una palabra media torcida que uno tenía que tipear. Era parte del proyecto Gutenberg, que es un proyecto para digitalizar la literatura planetaria casi. Y bueno, este señor con ideas tan buenas, porque fíjense que solucionó, ¿no?, dos problemas, mató dos pájaros de un tiro. Estaba ayudando a que nosotros transcribiéramos textos en las palabritas que no estaban claras para los escáneres. Nosotros ayudábamos, tipeando la palabra, a confirmar al escáner qué palabra era, y a su vez era un modo de seguridad en Internet. Después de ese gran proyecto, a este señor se le ocurre otro proyecto filantrópico, como la creación de esta, inicialmente no era una aplicación, era una página en Internet en donde las personas podían aprender una lengua extranjera absolutamente gratis. Uh-huh. Hoy uno puede descargarse la aplicación Duolingo, es un lorito verde el logo, que tiene una metodología bastante de modé, porque es una traducción, no tiene que decirle cuál es su primera lengua para aprender una segunda lengua. Cuando empezó, casi que les diré que era español, inglés, francés y ya está. Hoy en día ha avanzado un montón, incluso está el guaraní, por ejemplo. Mira. Es algo muy, muy novedoso para el mundo, pero sobre todo para América Latina. Y es gratuito, como les decía, hay una opción premium si uno paga, y es muy ameno y es como un juego, incluso a los niños les fascina. También tiene la opción del ajedrez, y llamó mucho la atención cuando lanzaron esto del ajedrez, porque ¿qué tiene que ver aprender una lengua con jugar al ajedrez? Pero de alguna manera es como otra zona de este gimnasio mental, ¿sí? Porque aquellas personas que juegan al ajedrez también encuentran beneficios. Y volvemos a la pregunta, ¿será que el beneficio está en el juego del ajedrez en sí mismo? ¿O será que la persona para jugar ajedrez tiene que encontrarse con otra? En muchos sitios se juega ajedrez en la plaza. Bueno, acá también, ¿no? Sí. En la explanada de la Intendencia suele haber gente juntándose a jugar al ajedrez, y en otros sitios de la ciudad. Pero bueno, básicamente estamos hablando de esta gimnasia mental que puede ser gratuita, que no tengo que estar horas en absoluto, ni aprendiendo una lengua, ni mucho menos. No, ni salir hablando perfecto, ni tener que escribir en otro idioma. Exacto, ¿no? El bilingüismo es la gimnasia, el ejercicio de ponerte a aprender o a escuchar o leer en otro idioma, ¿no? Del mismo modo que cuando hago gimnasia, en el sentido tradicional, me tengo que llevar un poquito a ese, ¿no?, borde, a eso de me cansé, o qué difícil que estuvo levantar esto, apenas pude con esta séptima repetición. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, sentir que estoy como calentando un poquito más el motor. Tal cual. Hay un oyente que pregunta si es válida la práctica de escribir con la mano izquierda si sos diestro, si apuntaría al mismo ejercicio cerebral, digamos. No sabría decirlo específicamente. Sí es un hecho que hay beneficios en tratar de trabajar con la otra lateralidad, por lo menos para quienes somos solamente diestros, ¿no? Porque están los ambidiestros, están los no diestros, comúnmente llamados zurdos. Tengo entendido por personas que estudian estas cuestiones de lateralidad que sí, de hecho,
hecho está, yo a veces trato de lavarme los dientes con la otra mano, es muy divertido, es más lo que uno se divierte. Quizás una mano no hábil. Exacto. Tremendo. Supongo que va por el mismo lado, sí. O también con el tema del equilibrio, ¿no? De pararse con un pie, después con otro. Es como esta idea de entender de lo que se llama embodiment, que es esta idea que capaz que para a don José y a doña María le parece una obviedad, que es entender a la mente y al cerebro como parte de nuestro cuerpo. Totalmente. Porque durante mucho tiempo la academia estudió la mente y el cerebro como apartados del cuerpo. La mente sana en un cuerpo sano, como decía, y es un dicho muy, muy, muy viejo, muy antiguo, y que seguramente estamos hablando de un músculo más, como bien hacías vos en esa analogía, que tenemos que ejercitar. Sí, y también cuidarlo hasta con el descanso, que poco corte le damos, que cuando hemos hablado de estos temas de cómo cuidar el cerebro, el descanso termina siendo fundamental para poder integrar todos estos conocimientos hasta para muchísimas funciones que tienen que ver con el día a día, ¿no? Sin duda. En todas las etapas sí. de la vida. El otro día escuché a una especialista en sueño usar la metáfora que me quedó grabada, porque las metáforas son fabulosas, didácticamente hablando son fabulosas, de que es como una ducha para el cerebro, Sí. el sueño. ¿No? Es como que me quita las toxinas. Sí, ¿no? se usa el concepto del detox cerebral también al momento de dormir. Claro, sí, Claro, o sí. reseteo también. Sí. Pero esto de la ducha me pareció fabuloso porque uno después de ducharse, ¿no? Es como que se siente Tal cual. otro, renovado, Tal cual. que arrancas de cero. Y sí, es muy... Todo Muy esto importante. que estamos estudiando también está súper conectado con los periodos de sueño, y cada vez aprendemos más de que somos uno solo. Mente y cuerpo. No tengo los lentes, pero adivino, y quizás Valeria me apoye en eso, que mucha gente debe estar interesada en saber dónde se puede dirigir, por lo menos para arrancar en lo que tiene que ver por otros que repitas idiomas. lo de Duolingo también, me parece que está bueno. Es una aplicación que es súper fácil de acceder. Exacto. Es muy intuitiva, Muy. además. Y la identifican, es un colorcito verde, tiene como un... Es un lorito un verde, lorito, es muy sí. divertido. Sí. Uno puede, de hecho, tener yo tengo en la... Mira, estoy viendo los idiomas, inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, japonés, coreano, chino. Esos son los que veo que en una descripción de la aplicación Sí, tiene. y capaz que hay alguno más. Seguramente sí, ¿no? y Vos decías siempre, guaraní también. Sí, el guaraní está hace bastante tiempo ya, y siempre están tratando de incorporar más. Insisto, no esperen, una de mis especialidades es la enseñanza de lenguas extranjeras. Didácticamente tengo mucho para decir, pero bueno, a caballo regalado. No, y después uno puede llegar a investigar por otros lugares también. Sin como dudas. Pasa con todo. Sin Como dudas, pasa con todo. pero es una fuente fabulosa, divertida, accesible, como decías, Vale, muy intuitiva, que incluso para los chiquitos, porque claro, es un jueguito, es un juego, es súper recomendable. Capaz que pongo algo más de información de esto en mi Instagram, Ahí ¿Qué va, es? recordalo. Iliana Virginia Rodríguez, Iliana con Y al principio, después L e I latina. Este recurso es uno de los tantos que hay por allí, es el que personalmente uso y sirve para, por lo menos para conocer primariamente una lengua, para entender el sistema pronominal, escuchar los sonidos y por supuesto que después uno, como decías, ¿no, Cairo? O sea, después vas y te buscas un video en YouTube. Claro, Y entras a claro. investigar como investigas para cualquier otra cosa. Y también lo estamos sugiriendo como posibilidad para quien no tiene la oportunidad de ir a un instituto, aprender, porque acá hay un oyente que dice nada como ir a una clase con profesor y alumnos, por supuesto, Sí, y ya que estás sociabilizás y todo, pero estamos hablando para quien no pueda movilizarse o no tenga los recursos. Y mira, Iliana, hay otro oyente que plantea el tema de tocar la guitarra, que también da resultado para usar el cerebro, dice, tanto como estudiar inglés. Sí, porque todo este concepto del embodiment, ¿no? Y con el tema de la música también hay muchos avances y lamentablemente no estamos al tanto de todo lo que se ha descubierto en los últimos años de los beneficios de la musicalidad por la música en sí, pero además por lo que dice el oyente del uso de las manos y de todo el cuerpo, depende del instrumento por supuesto, y de todo lo que pasa, ¿no? Mente, cuerpo,
es fabuloso. Ojalá todos los niños pudieran aprender a tocar un instrumento. Sí, enseñarles instrumentos, ojalá, ¿verdad? Cualquiera. Sí. Y también lo plantea Tete, esto de ir nada como ir a clase con profesor y alumnos, que hay lugares gratis, como vos decías también, Iliana, que ella aprendió francés, incluso hasta intercambiar con otros en otro idioma, ¿no? Él también eso, hasta ahí ya estamos hablando de más beneficios. Bueno, pero esto es los radioaficionados. Muchas personas terminaban mejorando su lengua extranjera a través de esos recursos. Hoy en día los chicos, muchos tienen un nivel de proficiencia en inglés brutal por estos juegos en línea que hacen. Totalmente, sí, es verdad. Y uno no puede creer, y no tienen a veces educación formal, pero porque siempre, y estoy por supuesto que de acuerdo con lo que dicen los oyentes, a ver, yo me dedico a la enseñanza de lenguas extranjeras y lo hago de forma presencial, porque ya hice el experimento con la pandemia, ya sabemos para lo que rinde y no rinde el Zoom o la plataforma que se use, pero uno hoy en día puede simular mucho más fácilmente que antes. Radioaficionado había nada más que un manojo de uruguayos, pero hoy en día cualquiera de nosotros puede ponerse en contacto y hacer lo que se llama tándem, que es básicamente yo me comunico con un turco que quiere aprender español y yo justo quiero aprender turco y nos enseñamos uno al otro. Está bueno. ¿Sí? Y bueno, ni que hablar que hay espacios en este metaverso, como se llame, de redes sociales, etcétera, en donde puedo practicar una lengua sin necesariamente estar viajando, como era la realidad antes, que para usar mi francés, si no me iba a un país francófono, casi que no podía. Siempre es un placer tenerte aquí, Iliana. Lo mismo digo. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por esta columna. A ustedes y a los oyentes por su interés.